Santo, ahí. Santo. Ahí está Dios. Bueno, vamos a orar un momento. Voy a comenzar ya. Oh, sí. No, pero gracias a Dios porque no me perdí ni un minuto. No he perdido, sí, está contento. Ni un minuto. Vamos a orar un momento y vamos a abrir el Señor. Amado Padre de la gloria y del poder, Señor, te bendecimos en esta hora y te alabamos, precioso Dios, por todas las cosas que tú haces, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por tu gran gloria, Señor, la que has derramado por tu gracia a nosotros que hemos creído, Señor, y estamos, Señor, supremamente complacidos porque tenemos un Dios sin igual, Señor, todopoderoso y fiel con aquellos, Señor, que son sus hijos y su pueblo, bendito Dios. Y en esta noche, Padre, te queremos pedir perdón, Señor, si hemos comenzado tarde por negligencia, Señor, te pedimos perdón en esta hora, Señor, y bueno, son errores humanos, pero que tenemos que tener más precaución con las cosas, Señor. Y queremos poner delante de ti en esta noche, Padre, nuestras vidas. Señor, perdónanos las ofensas, perdónanos las malas actitudes, Señor. Perdónanos, Señor, los malos pensamientos, las palabras que no son alineadas contigo, Señor. Perdónanos si hemos escuchado lo malo, si hemos visto lo malo, Señor. Si hemos contemplado lo malo, perdónanos en esta noche. Y límpianos con tu sangre, Jesús, porque accedemos a ti, Señor, haciendo confirmación de la vida eterna, Señor, y pedimos que la vigencia de tu complacencia esté sobre nosotros en esta hora, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo, en esta noche, que vengas sobre este lugar, Señor, y hagas conforme a tu propósito, Señor. En esta hora invocamos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos en esta noche, Padre, que tu trono se pose en esta que es tu casa, Señor. Y pedimos en esta hora, Señor, que la revelación poderosa del reino de los cielos, Señor, que la unción poderosa, Señor, que pudre los yugos, que el amor, Señor, que reconforta los corazones, venga esta noche acá, Señor, y a través de tu palabra, tú nos purifiques, Señor, y limpies, y fortalezcas en nuestro hombre interno, Señor, que disiernas, Señor, en nuestro interior, y que haga separación, Señor, del espíritu y el alma, y del cuerpo, Señor, y que las cosas realmente celestiales, Señor, se plasmen en nosotros y las cosas terrenales sean desechadas, Señor. Queremos hacer confirmación en esta noche, bendito Dios, de la ciudadanía celestial a la cual tú nos has llamado, Señor, a fortalecer y, Señor, maravilloso, la que nos has llamado a vivir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu palabra, Señor, trae tu reino y trae tu gloria a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a la palabra del Señor, a Efesios, el libro de Efesios. Estábamos viendo hace 8 días. ¿Y de qué habla Efesios 1? De la bendición del Señor. ¿Y qué es la bendición del Señor? ¿Qué es? Marcelita, ¿qué será la bendición del Señor? ¿Qué crees que es? ¿Alguien necesita Biblia? Tengo 2 Biblias ahí.
en esa maleta. ¿Qué será bendición, Fernandito? La bendición del Señor es entregarnos, recibir de Él la preparación, las armas, las herramientas espirituales que nosotros necesitamos para poder desempeñar la labor que Él nos ha encomendado. Bueno, eso Pero únicamente si estamos en santidad, o sea, como requisito indispensable. Vamos a mirar otra vez Efesios. Sí, eso hace parte de la bendición, claro, pero el apóstol Pablo nos ilustra una cosa mucho más. Yoli, Yo cuéntame. a mí me parece importante también, no puede ser que mirar lo que dice Hernanito Pérez acerca de la herencia. Si yo tengo parte como hijo de esa herencia, es porque tengo esa bendición, ¿cierto? Claro, la herencia en sí misma es una bendición, ¿sí? Es que, mire, cuando usted bendición tiene que ver con la palabra bienaventurado, ¿sí? ¿Qué es un bienaventurado, Rosa? ¿Qué crees que es un bienaventurado? Siempre uno la misma palabra le puede uno enseñar qué significa. Cuando usted habla de bienaventurado, es alguien que va por una buena aventura, por el buen camino, ¿me entiende? ¿Sí? Bendición. Y eso lo enlazo con las cosas que está diciendo Hernandito. Bendición es esa implementación que Dios trae para uno poder recorrer el buen camino. ¿Me están entendiendo? Dios provee las cosas, pero resulta que la bendición es algo que quiero que volvamos a leer el capítulo 1 de Efesios, porque estaba yo leyéndolo esta tarde y me causa un impacto tremendo este capítulo. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Vamos a volver a leer, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, estuvimos de herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, en este pasaje, ¿qué palabras se les hacen como repetidas? Hay varias palabras que están repetidas. Voluntad. Está voluntad, está bendición, está la palabra gracia, está la palabra escogencia, y está la palabra herencia, sí. Pero Redención también. pónganle cuidado.
hay unas que son más afines a otras. Por ejemplo, la palabra gracia tiene que ver con escogencia, ¿sí? Y dice también al final, dice la posesión adquirida. Amén. Entonces, aquí la palabra del Señor está hablando acerca de la gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia, Camilo? Bueno, ese es el concepto técnico de la gracia, pero realmente gracia significa, en la explicación más cristiana que hay, es favor de Dios. Cuando usted habla de gracia en la Biblia, está hablando del favor de Dios. Claro, es un favor que usted no ha hecho méritos para recibir. Y yo creo que si usted mira esta parte del capítulo primero, lo que más hace énfasis del Señor es porque yo he querido hacerlo. Yo los escogí porque quise, ¿sí? Yo los redimí porque quise. Yo les he dado toda bendición por mi gracia. ¿Me están entendiendo? O sea, este capítulo le ayuda a entender que el Señor ha hecho algo porque quiso. Por su infinita voluntad, por su infinita misericordia. Él ha dado la gracia, Él nos ha escogido, Él nos ha dado toda bendición porque Él ha querido. ¿Sí? Entonces, cuando usted todos los días reciba algo de Dios, tiene que entender que lo que usted recibe de Dios es algo que Él ha querido hacer. Y yo estaba mirando, una hermana de la iglesia escribió acerca de cómo la metafísica se había metido en la iglesia. Y es verdad, se metió todo esto del tema del pensamiento positivo, ¿sí? Del tema ese de desarrollar una mentalidad, el poder de la mente, del éxito, exactamente, la actitud positiva, todas estas cosas. Pero al final esta persona decía que era un error hablar de decretos, que bíblicamente no existen los decretos. Pero es como todo, ¿no? De pronto la palabra decreto no la menciona. O sea, la Biblia no dice y Elías decretó. La palabra decreto como tal no está. Pero si bien, por ejemplo, ¿usted qué me dice acerca de lo que hizo Elías? Cuando Elías cerró el cielo, ¿eso es un decreto o no es un decreto? Y cuando lo volvió a abrir. Entonces fíjese que uno por rechazar, y ella misma está diciendo ahí en la explicación, es una hermana de la iglesia que tiene una muy buena intención de ayudarnos a entender ciertas cosas, documentos. ¿Está decreto? Sí, está también la palabra decreto. Entonces, ¿en qué parte está Dalito? Estoy buscando la concordancia. Y decreto. Es si no, pues está en el mismo cono. Edicto, estatuto, sí, mandamiento, mandato, orden, ordenanza, precepto. Claro, exactamente. Mire, este documento es un documento, es muy bonito el documento, pero entonces cuando usted llega y enfatiza porque después hace una persona un comentario y dice que un predicador mexicano que se llama Chuy Olivares da una predicación acerca de que el decreto no es bíblico. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad, que es el que más ha desarrollado este tema de la metafísica, del pensamiento positivo, de que usted es un creador en la mente, ¿sí? Y que lo que usted mentaliza y usted proclama con la boca se le cumple porque usted lo creó desde su mente. Ese es el Evangelio de la Prosperidad, es el que más lo ha adquirido, ¿sí? Entonces yo meditaba, yo decía, Señor, definitivamente no es bueno este tema de la metafísica, es diabólico de hecho. Pero irse uno, por usted rechazar una corriente que está mal, usted puede irse al otro extremo, ¿me entiende? Y puede caer en un concepto bautista. El concepto bautista es que Dios le dejó de hablar a los hombres en Apocalipsis 22. ¿Entienden? Ahora, aquí están los pilares el pilar de la doctrina cristiana está acá. ¿Me entienden? Pero el Señor le tiene que seguir hablando a futuras generaciones. Yo le he hablado al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que es del Señor? Porque está conforme a esto. ¿Me entienden? Pero el Señor no quiere decir que no haya dejado de hablarnos.
¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque resulta que la gracia del Señor, dentro de la gracia de Dios, dentro de la identidad que el Señor está imponiéndonos a través del capítulo 1, esa identidad que cuesta mucho trabajo desarrollar en la congregación. Si hay una cosa de la que carece la iglesia es de identidad, pero no tienen identidad es porque no han entendido lo que Dios ha hecho. Y no han entendido lo que Dios ha hecho es porque el hombre cree que todo se gana por méritos. Humanamente sí. ¿Sí me entienden? Camilo, si usted llegara a perder décimo, usted puede llegar y decir, ¿me puedo matricular en 11? ¿Por qué no? Porque perdió décimo. Si usted no pasa décimo, no hace 11. Es un requisito para 11. Si lanzan un cargo profesional con ciertas características, con ciertos requisitos, es porque el cargo lo requiere, ¿cierto? Profesional, con tanto tiempo de experiencia, que maneje cierto tipo de cosas. Si usted no cumple ese perfil, usted no. Ahora está el funcionario de carrera, que es una persona que comienza siendo el que hacía los pisos, y en la medida en que él vaya avanzando en su trabajo y progresando en su parte académica, él va a ir escalando. Que eso era lo que promulgaba, yo no sé si eso se cumpliría, yo creo que no, el gobierno de Uribe, la meritocracia. Estamos aburridos de las corbatas, pero entonces vamos a poner funcionarios que se lo merezcan. Pues en la parte teórica, pues muy bonito suena, ¿cierto? Pero aquí en Colombia eso no funciona así, no se cumple. Pero humanamente debería ser así. ¿Me entienden? Uno tiene que ganarse las cosas. Alguna vez un profesor de Derecho de Negocio Jurídico decía, ¿cómo es posible que se lance una ley diciendo que como mínimo el 30% de los cargos públicos deben ser de las mujeres? ¿Por qué la mujer quiere que le regalen las cosas? Si la mujer es capaz, pues quítele los puestos a los hombres. Así sean el 80%, escale. Y yo decía, bueno, este tipo tiene razón. Si yo tengo el talante, si yo tengo el conocimiento, tengo la parte intelectual, pues yo esfuerzo por lograr eso, ¿entiendes? El esfuerzo humano es diferente a la gracia de Dios. ¿Y por qué la iglesia no ha tenido esta identidad? Porque cree que todo es por sus méritos. ¿Sí me entienden? Porque cree que todo es por jerarquías humanas. Yo me acuerdo que cuando Antonio llevaba 6 meses en la iglesia, un poquito más, 7 meses, el pastor Pablito reunió a una serie de personas porque quería tener alrededor de 10 pastores de campamentos, allá se llamaban campamentos, ¿sí? Y entonces él comenzó a escoger las personas, y resulta que había un campamento que era el campamento, no, todavía no se habían escogido los nombres, él estaba escogiendo las personas, y él le dijo a Antonio que él había pensado en una persona, que si esa persona le decía que no, ¿sí? Entonces que él lo tenía en cuenta él. Y esta persona dijo que no. Entonces el Señor, a través de Pablito, escogió a Antonio para ser pastor de Oravas. Entonces el contento, lo primero que uno piensa es, voy a mirar quién se une a esta causa, ¿no? Vamos a ver quién me acompaña. Seguir sus 10. Exacto. Bueno, él no tenía tanta esa mentalidad. Él quería contar con personas que según la apariencia, porque en ese tiempo todavía el discernimiento y las cosas no eran tan claras. ¿Estás hablando de lo que? Sí. ¿Cómo era? Entonces él llega y llama a uno de los aparentemente más espirituales de la iglesia, y lo llama y le cuenta, ¿no? Contento, le cuenta que mire lo que el Señor ha hecho, y este hombre se pone furioso y dice, pero ¿cómo es posible? Pero usted es un niñito. En cambio yo comenzó a sacar todos esos pergaminos, furioso. Me indigna que Pablo no me haya tenido en cuenta, con esa hoja de vida que yo tengo, con tanto tiempo de servicio y de fidelidad. El hombre estaba indignado. Pero precisamente eso es lo que pasa con la iglesia.
la iglesia, o algunos creen que son los gran llamados, o otros se creen menos de lo que Dios ha dicho. Hay un problema de identidad. El de los primeros es un problema de soberbia, ¿sí? Y el de los segundos es un problema de autoestima. Ambos casos necesitan un trabajo muy fuerte en Dios. Pero lo primero que tenemos que entender es esta primera parte. Dice que el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este tema de los lugares celestiales, ¿a qué nos suena, Leandro? ¿Qué crees que son los lugares celestiales? Los lugares celestiales son todos. Hay un Seol, que es el infierno, eso es un lugar celestial. ¿Me entienden? La tierra misma ¿tiene demonios o no tiene? El segundo cielo, este es el primer cielo, el segundo cielo. ¿Sí? Y el cielo, el tercer cielo. Todos estos son lugares celestiales. Y el Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y dice la palabra del Señor que todo por el sacrificio de Cristo, ¿qué tanto el mundo espiritual se sujeta a Cristo? Todo el mundo espiritual. Ángeles del cielo leales a Dios y demonios también. ¿Me entiendes? Entonces el Señor dice: yo los he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, el Señor, como decía Hernandito, les he dado todas las cosas necesarias para que su bien encaminado, su buen camino, su buena ruta hacia el cielo, usted pueda ejecutarla de una manera idónea. ¿Me entiende? Yo los he provisto de todo. Entonces, estas bendiciones pueden tener muchísimas cosas. La salvación como tal. ¿Sí? Y todos los elementos que el Señor nos ha dado para nuestro peregrinaje camino al cielo: dones espirituales, amor, ¿sí me entienden? Poder del cielo, el respaldo de los ángeles que son nuestros consiervos, ¿sí? El Señor ha dicho que el lugar donde se invoque, donde estemos nosotros hablando su nombre, hablando de Él y en torno a Él, ¿qué dice el Señor? Ahí está Él. El Señor ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando dice acá con toda bendición, está hablando, o sea, toda bendición es el mismo Dios. ¿Me entienden? Y todas las cosas que de Él se desprenden. O sea, Él está diciendo, aquí está cumpliendo el Señor lo que dice en la palabra, cuando Él dice: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pueden contar conmigo y con todo lo que está a mi mando, dice el Señor. ¿Necesitas algo? Pídemelo. ¿Me entiendes? ¿Quieres un don? ¿Qué hay que hacer? Pedirlo. ¿Con qué? Con fe. Necesito discernimiento de espíritus, el Señor lo da. Señor, bautízame en tu espíritu, el Señor lo da. Señor, dame fe, el Señor la da. Señor, dame paciencia, el Señor la da. ¿Me entiendes? Revélame la palabra, dame el don del maestro, dame el don de la liberalidad, el Señor lo da. El Señor equipa con toda bendición espiritual. Que es lo que alguna vez decía un predicador: el Señor lo da todo porque Él pagó todo el precio más alto. O sea, el precio de la sangre de Cristo incluye todo. ¿Me entienden? Conforme al corazón de Dios, usted pide y Dios da. Y dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bueno, este es un tema bastante... Los calvinistas dicen que, mejor dicho, la persona que es llamada por Dios predestinada puede irse a revolcar con cuanta prostituta se revuelque, ¿sí? Que a la larga se termina salvando. Yo le pregunto a ¿usted qué cree? ¿Por qué no? Si es posible, claro. ¿Por qué no, Diana? Si lo hace deliberadamente, ya no tiene.
¿Y qué es hacerlo deliberadamente? Si algún día se arrepintió y volvió a lo mismo, ya pisoteó la tabla de Cristo, ya lo hace. Entonces te pregunto, ¿esos hermanos que están hoy en el mundial se arrepintieron algún día? Dice la palabra del Señor que Yo les pregunto, ¿José David se perdió? Se arrepintió, es que dice la palabra que el que está y que se fue era que nunca había estado. Es como algo así, o sea, nunca se había arrepentido, no era de Cristo, o sea, no era. En algún momento se aplica eso cuando la palabra del Señor dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Pero entonces si fuera así, no hablaríamos entonces de pisotear la sangre de Cristo, porque si nunca conocieron a Dios. Es que pónganse ustedes a pensar. Dios mío, faltan 25 a las 9. Pónganse a pensar. Bernardito, perdón, antes de que yo siga. ¿Qué sobre lo mismo? Sí, no, pero ¿qué vas a decir? Ok, por favor. Miremos Ezequiel 33, 18 y 19. ¿Qué dice? 18 dice lo siguiente: cuando el justo se apartare de su justicia, que es lo que tú dices, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Pero en el 19, el Señor dice: y cuando el impío se apartare de su impiedad, que es lo otro, se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Bueno, hay que entender varias cosas. ¿Sí me entienden? ¿Por qué nosotros tenemos que estar en un constante arrepentimiento? ¿Por qué? Bueno, pues sí, obviamente, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tiene que haber ese temor nuestro todos los días? Porque la palabra dice. Exactamente. ¿Qué está diciendo allí? El Señor está diciendo, bueno, básicamente lo que dice. Ahora estamos hablando de antes de la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, espera un segundo. Entonces, ahí dice, el justo que peca morirá. Y dice que el impío que se arrepienta vivirá, lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El apóstol Juan dice, hijitos, el que peca es del diablo. Yo le voy a hacer varias asociaciones de la palabra. La palabra tiene una parte que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted me lo pregunta, si hay algo que controla todos los pecados del hombre, se llama la carne, obviamente, pero la carne tiene una característica, y es que es violenta. La carne es enojada. Todo, mire, los pecados de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, tienen dos características, un área sexual y la otra área netamente de la ira. Pero usted me lo pregunta, la parte sexual es controlada por la ira. La sexualidad humana sin Cristo es violenta, ¿sí? Es agresiva, es animal. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, no se ponga eso en vuestro enojo, es no dé lugar a la carne, no dé lugar a la ira. Ven a mí, arrepiéntete y estés a cuentas conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que si usted dejó pasar un pecado delante de Dios, ¿sí? Y de repente el Señor lo llama a su presencia o se aparece aquí en la tierra, usted está en ese momento en déficit con Dios. Si usted me lo pregunta a mí, yo, sobre todo los pecados evidentes, porque hay unos que no son tan evidentes, yo no le doy largas al asunto. Si tengo que pedirle perdón a alguien, lo hago. Si tengo que pedirle perdón a Dios, lo hago inmediatamente, porque yo temo a Dios, que imagínese, le da un hielo ahí. Usted le llegó, le ponió una furia, rompió platos, le cascó al marido con el palo, y en ese momento le dio un paro cardíaco. De la ira que le dio un paro cardíaco. ¿Para dónde coge yo la persona? Es que eso es lo que está diciendo allí. Recuerden que el Señor no vive en una cosa temporal, el Señor vive en la eternidad. Si usted le dio por malgeniado un paro cardíaco y el paro cardíaco tuvo como preámbulo un pecado, usted en ese momento hizo así, se salió de la cobertura de Dios.